El ciclo, las jornadas de investigación y difusión de estudios sobre el Monsacro. Previamente vamos a hacer dos comunicados. Uno, en primer lugar, para recordar la mesa redonda con los alcaldes de Oviedo, Ribera, Morcín y Riosa, el día 7 a las 7 de la tarde, aquí mismo, e igual que el ciclo, previa inscripción para el control de foro, simplemente. Bien, el segundo aviso es relativo a la salida interdisciplinar que estaba prevista para este sábado, día 22. Las personas que estaban apuntadas habrán recibido ya un aviso de que es necesario posponerla por razones sanitarias. Y en principio, si no hay ninguna novedad más, queda fijada para el día 29, es decir, el siguiente sábado, siguiente a este que estaba previsto, el sábado día 29 a la misma hora, mismo lugar y mismo procedimiento de inscripción para el control simplemente de grupo, de salida de campo. Y en principio el 29, salvo que recibamos alguna instrucción o que haya alguna novedad, en cuyo caso se volverá a reprogramar y avisar convenientemente. Como tenemos unos días por delante, esperemos que se pueda realizar el día 29 como está previsto a partir de ahora. Muy bien, pues vamos a presentar la conferencia de hoy dedicada a las campillas del Monsacro, tradición, documentación, archivos y todo lo relativo a ello. Para ello tenemos a Patricia Suárez Manjón, que es licenciada y doctoranda por la Universidad de Oviedo en Historia, colaboradora e integrante de nuestro antiguo equipo de investigación en arqueología medieval y del actual grupo de investigación acreditado Arqueos en la Arqueología Antigua y Medieval de la Universidad de Oviedo. Por tanto, desde sus comienzos, en su joven pero ya dilatada carrera profesional, ha practicado en todos los proyectos que hemos realizado desde entonces. Desde los años 90, las excavaciones en el castillo de Peñaferruz, posteriormente el inventario y estudio de los castillos de Asturias, otro proyecto regional, diversos proyectos que hemos realizado sobre arqueología antigua y medieval en la región y en otros diversos en los cuales Patricia siempre ha colaborado activamente y forma parte, como digo, de los colaboradores del grupo de investigación Arqueos. Ha realizado también otros trabajos profesionales, aparte de los proyectos universitarios, en distintos sitios arqueológicos de Asturias. Y entre ellos destacaré simplemente, pues, por la relación con el tema de hoy, sus intervenciones en varios monasterios asturianos y fruto del cual pues, tiene también varios capítulos en el reciente libro coordinado por Alejandro García sobre la arqueología de los monasterios en Asturias, volumen enciclopédico sobre esta materia recientemente editado. Y finalmente, para no extenderme demasiado, en relación con el proyecto del Monsacro, pues igual que Alejandro, Patricia y yo formamos el equipo fundamental de los trabajos arqueológicos y de campo, si bien a ella le correspondió especializarse más en estas cuestiones de documentación, de archivo, y fruto de esos trabajos nos va a mostrar hoy la relación y la relevancia de los documentos escritos en relación con las capillas del Monsacro, sus tradiciones y todas estas cuestiones interrogantes que están en torno a las capillas. Así que sin más, le cedemos la palabra y les dejo con ella.
Muchas gracias por su asistencia y también en especial a los organizadores de este ciclo, a Avelino, a Ramón, por invitarme a estar aquí hoy hablando, porque para mí es un privilegio. He estado tantas veces del otro lado, ¿no?, escuchando las... ¿Me quito la...? Sí, mejor, ¿no? Vale. Que he estado tantas veces pues aquí escuchando conferencias, pues que ahora estar a este lado de la tribuna impone un poco, pero bueno, espero que poder estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, como decía Avelino, a mí me ha tocado la última de las charlas y quizás la que es un poco más ardua, ¿no?, porque son muchos datos, fechas, es un trabajo que es muy laborioso, es parte de la investigación arqueológica. Nosotros, todo el mundo piensa que, o tiene la imagen, ¿no?, de una investigación arqueológica como el trabajo de campo, la excavación y lo bien que lo pasamos excavando, pero toda esa información, o sea, todo ese trabajo requiere de un trabajo muchísimo más ingente previo y posterior también, que es el que se hace en la biblioteca o en el laboratorio, tanto documentándonos previamente como después trabajando con los objetos que recuperamos en las excavaciones. Y este es uno de los puntos de partida fundamentales. A la hora de abordar el estudio del Monsacro nos planteamos que lo primero que había que hacer era recabar toda la información muy dispersa por la dilatadísima trayectoria investigadora que es sobre este enclave, pero que bueno, pues haciéndolo desde una perspectiva pues crítica, ¿no?, viendo, porque además ese componente simbólico que tiene también el monte como algo vinculado a un aspecto religioso que tiene mucho peso, pues bueno, intentar discernir, ¿no?, la realidad del mito, y todo esto es lo que vamos a intentar mostrar en esta charla. Y lo primero que vamos a hacer es pues empezar hablando pues un poco de eso, ¿no? Hay dos ejes fundamentales en esta charla. Por un lado, la tradición vinculada al Monsacro, a este espacio en el que se produce un binomio indisociable entre el Monsacro y las reliquias, ya desde época bastante temprana, como vamos a ver, y por otro lado la realidad de los documentos, lo que conservamos. No quiere decir que sea todos los que haya. De hecho, una de las conclusiones a las que podemos llegar a través de este estudio es que realmente falta también mucho trabajo de investigación archivística y de lectura de documentos, porque hay muy pocas referencias documentales alusivas directamente tanto al espacio del Monsacro como a las capillas que se erigen en su cumbre. Entonces, vemos, por lo tanto, esta dicotomía, ¿no? Mucha información vinculada fundamentalmente al hecho o la imagen del Monsacro como lugar de ocultación de las reliquias, y la realidad documental que se establece. El primer documento en el que tenemos referencia al Monsacro como tal, con ese nombre, con ese topónimo en concreto, es en el siglo XII, el documento de donación del coto del Monsacro a Rodericus Sebastianis en 1158, y que coincide un poco esa imagen del monte del Monsacro con el Asperitatum Montium que mencionan las crónicas de la tierra asturiana desde los primeros escritos que se relacionan con los relatos de traslación de las reliquias, y que ha servido para identificar, digamos, ese emplazamiento, ¿no?, el del Monsacro con esta circunstancia. No obstante, pues no hay constancia documental que aporte visos indiscutibles de realidad para tal identificación. De hecho, las primeras referencias al Monsacro como lugar de ocultación de las reliquias de la Cámara Santa, las que están actualmente en la Cámara Santa obetense, vamos a ir pasando, pues no se producen hasta el último cuarto del siglo XII, en torno a 1175 o 1187, consolidándose después sí ciertamente esa imagen hasta formar, como decía, ese binomio indisociable, ¿no? La primera mención se produce en el manuscrito de Cambrai, un documento además custodiado en una zona muy concreta de Francia, que luego vamos a ver, que es de una fecha posterior al documento de donación del coto, en el que sin embargo no se hace alusión ninguna a ningún tipo de construcción ni ninguna relación con esa tradición del ocultamiento de las reliquias en ese entorno, y simplemente, como decía Alejandro la semana pasada, pues es un documento estrictamente un documento administrativo, ¿no?, de donación de un coto, de un espacio de aprovechamiento económico y ganadero que delimita muy bien unos límites que además ya estaban previamente ocupados, había una ocupación previa, y lo que se produce en ese momento pues es una adscripción a un conjunto determinado de personas vinculado a una institución eclesiástica, como es en este caso el monasterio de San Vicente de Oviedo. Por lo tanto, algo que llama poderosamente la atención, como decimos, pues es esa escasez de referencias documentales directas al propio Monsacro o a las capillas, que apenas ha dejado rastro documental, como vamos a ver.
Por un lado, el monsacro vinculado a las reliquias, hay algunos documentos, y por otro, como espacio de aprovechamiento ganadero, como espacio de interés económico para determinadas instituciones. La alusión a reliquias en la Catedral de Oviedo, pues hay referencias bastante antiguas, ya desde los siglos IX, X, XI. No es raro porque la existencia de reliquias como rito consacratorio de multitud de iglesias casi era obligatorio, ¿no? Tener una pequeña teca con algún tipo de reliquia de un santo que fuera lo que permitiera consagrar el altar y hacer que eso pues tuviera cierta entidad, ¿no? Pues es algo muy habitual, pero hay dos tipos de reliquias, digamos, las consacratorias, esas que se vinculan a la fundación de una iglesia, y las que son de tipo devocional exclusivamente, que sería donde se enmarcan este conjunto de las reliquias que están actualmente en la Cámara Santa de Oviedo. La primera referencia que tenemos sobre las reliquias ovetenses es el documento, son dos copias tardías del siglo XIII del documento original del acta de apertura del Arca Santa, que se custodia en el archivo de la Catedral de Oviedo y que narra pues el episodio de la apertura del arca donde se custodiaban las reliquias el viernes 13 de marzo de 1075 en presencia del monarca Alfonso VI y su hermana Urraca, delante también del obispo de la Catedral de Oviedo, Arias, varios clérigos y otros miembros de la corte. Antes se había producido, cuenta, ¿no?, la tradición, pues un intento fallido de apertura de ese arca por parte del obispo Ponce de Tabernoles, que había provocado incluso la ceguera de todos cuantos presenciaron ese evento, porque no era el momento quizás adecuado. En el momento que Alfonso VI acude a la corte ovetense, pues después de unos días de penitencia y oración, pues se preparan, digamos, para afrontar ese reto, ¿no?, de ver por primera vez esas santas reliquias, que vamos a ver cómo, pues eso, tiene mucha tradición legendaria en cuanto a su origen, que va variando también a lo largo del tiempo en todos los relatos que nos hablan de ella. Pero como decimos, pues es la primera referencia documental a las reliquias. En este caso nos hace mención al monsacro como el espacio de ocultamiento de esas reliquias. Se llegó a dudar de la autenticidad de este documento, pues quizás por, la tradición, vamos a hablar después también del obispo Pelayo y el scriptorium de la Catedral ovetense en un determinado momento de falsear, interpolar o manipular ciertos documentos para hacerlos más creíbles o para dotar de mayor empaque, digamos, a la sede ovetense. No obstante, la consonancia del texto documental con los epígrafes, la documentación epigráfica que hay en la tapa de la propia Arca Santa, pues hacen que sea bastante consonante, como decimos, y además en una época determinada no se sabía muy bien la datación del Arca Santa. Últimamente se ha propuesto una datación bastante concreta en la década de 1090, entre 1090 y 1100, más concretamente 1096-1097. Por lo tanto, posterior al acta de apertura de ese arca, y entonces que sería por patrocinio regio, instigado, digamos, por el obispo y los monjes, los miembros del cabildo ovetense, y por patrocinio del monarca, de Alfonso VI. Esto es algo también relevante en cuanto a que esta primera mención, bastante antigua como vemos, finales del último tercio del siglo XI, no hace ninguna referencia a Alfonso II como promotor de las reliquias ovetenses, que vamos a ver que luego también es una constante que se repite en todos los textos que hacen referencia a esta tradición legendaria, sino que lo vincula directamente con Alfonso VI en este momento determinado. Lo otro es una tradición, podemos decir que poco interesada, ¿no?, con la intención de autentificar o hacer más relevante la antigüedad del culto a las reliquias, y una afirmación del papel de la diócesis ovetense también en un contexto de disputa entre esta y las sedes de Toledo y Braga. Además, en este documento no se hace ninguna mención a Jerusalén como origen del arca ni de las reliquias, que es algo frecuente también en la obra pelagiana, sino que se habla de su procedencia toledana, donde se habrían reunido algunas reliquias en un arca al producirse la invasión islámica, buscando posteriormente refugio en otra provincia que se identifica con Asturias.
En este primer relato no se hace, como decimos, alusión al Monsacro como lugar de ocultamiento de las reliquias, y tampoco aparecerá esta referencia en testimonios posteriores, donde sí se empieza a forjar la idea de un lugar montañoso y aislado como lugar de depósito del arca antes de su destino final en la catedral ovetense. Así, en un manuscrito fechado entre 1087 y 1096, quizás más concretamente en 1090, es este que tenemos aquí, es la carta escrita por Osmundo, obispo de Astorga, a la condesa Ida de Boulogne, que constituye una versión muy temprana de la tradición de las reliquias, de la llegada de las reliquias desde Jerusalén a España. Empezamos a ver esta asociación de las reliquias de Oviedo con Jerusalén. Es anterior a la tradición que se consolida después con la obra del obispo Pelayo, pero en este texto nuevamente no se hace ninguna mención al Monsacro, sí a la custodia de las reliquias en unas montañas que llaman ad nostras Alpes vidiliquet, es decir, asturicenses, ¿no? En territorio asturicense. Es interesante, y vamos a volver después sobre este aspecto también, pero esa vinculación que tenemos con una zona muy concreta, además del norte de Francia, como es el condado de Boulogne, con el reino de León, y además con un personaje, en concreto, Ida de Boulogne, que es la madre de Godofredo de Bouillon y de Balduino I, muy vinculado en unos años solo después, pues eso, con el inicio de la Primera Cruzada, en la imagen de Jerusalén también como una meta, como un territorio recuperado a los infieles, y en un contexto histórico también muy interesante y apasionante, ¿no? Cuando vemos que se empiezan a entretejer todas esas redes de intereses, de alusiones, que bueno, pues van creando una imagen pues bastante atractiva, podríamos decir, dentro de los esquemas de la época también para consolidar ese papel de las reliquias. Esta imagen se refuerza, la de los montes como lugar de ocultación de las reliquias, como un lugar áspero, como un lugar de difícil acceso, ¿no? En los escritos posteriores, sobre todo, y vamos a hablar aquí del personaje que les adelantaba antes, ¿no? Los emanados del scriptorium del catedralicio del obispo Pelayo de Oviedo, contenidos tanto en el Liber Testamentorum de la Iglesia de Oviedo como en el Corpus Pelagianum, fechados entre 1118 y 1140, y en ello se narra la historia de la peregrinación del arca, de las reliquias contenidas dentro de un arca, un inventario de esas mismas reliquias, como un elemento fabricado en Jerusalén, el propio arca, por los discípulos de los apóstoles, que después de la toma de la ciudad fue llevada a África, inicia un periplo que con algunas diferencias vamos a ir viendo también repetido en bastantes documentos, para ser posteriormente trasladada a Toledo y Asturias, donde estuvo in tabernaculis, lo dice el documento, a ver, lo tenemos aquí. In tabernaculis quiere decir en una tienda, o sea, no habla de ninguna construcción, ningún edificio que custodiara ese elemento tan importante. Estuvo oculta, pues de una forma casi de pasar desapercibido y de poco de batalla, ¿no? De decir, bueno, pues esconderlo de alguna manera. Con una alusión clara también a la imagen que se tenía del arca, de la alianza bíblica, hasta que, y ahora en los relatos de la órbita de Pelayo, se introduce un personaje nuevo que es Alfonso II, al que identifica como un nuevo Salomón, Alter Salomón, que es el que construye una iglesia dedicada al Salvador, donde se depositó finalmente la gloriosísima arca. Antes estuvo en un lugar protegido, identificable con esas montañas infranqueables, que dice literalmente en un monte muy áspero donde no permitiría, digamos, que los enemigos las ofendieran. No se hace de nuevo alusión al Monsacro en estos documentos, y sorprende porque realmente, como les comentaba antes, pues el obispo Pelayo tiene fama, ¿no?, de falsario, de manipulador de documentos, y que probablemente pues pudiera estar interesado en, bueno, de alguna manera hacerse con la titularidad de ese espacio, pero no lo menciona en ningún momento, no se vincula en este contexto el Monsacro con esa tradición de las reliquias. Los objetivos de todo este relato eran otros y más prioritarios un poco para la Catedral de Oviedo, que era, como les decía anteriormente, pues consolidar la supremacía de la diócesis ovetense frente a los intentos de las sedes de Toledo y Braga por algún tipo de injerencia para que
perteneciera, digamos, o estuviera por debajo de ellas, y reforzar además el paso por Oviedo en la ruta de peregrinación a Santiago. Estas son algunas, bueno, estas imágenes son porque además es tan fotogénico el Monsacro, ¿no? Pues que realmente esta imagen se presta, ¿no? Coincide un poco con esta visión que tenemos, ¿no? De un monte áspero y elevado, un lugar de difícil acceso, una cumbre casi inaccesible e infranqueable, ¿no? También con esa tradición que tenemos, de hecho, probablemente el obispo Pelayo se haya inspirado para narrar todo este párrafo al que hacíamos alusión antes, como la Speritatem Montium, en las versiones también, sobre todo en la versión rotense de la crónica de Alfonso III, donde vemos, y es de todos conocido, ¿no? Como el episodio de Pelayo, que se refugia en los montes de las montañas asturianas como un lugar inaccesible, desde el que poder iniciar, digamos, una reconquista del territorio, en este caso de ese espacio sagrado o de esa ideología vinculada al poder sacro de las reliquias. Bueno, algunas imágenes más que, como les digo, pues muestran un poco esa imagen que sí que es algo. Además, hablaba el otro día Alejandro, el Monsacro es la montaña, bueno, una zona de media montaña, en torno a 1000 metros de altitud, más próxima a Oviedo, además con una presencia importante dentro del paisaje y del entorno ovetense. O sea, es un lugar emblemático, destacado, visible y que podría corresponderse con esa imagen. Además del intento de esa supremacía o esa defensa de la posición, digamos, de la catedral de la diócesis ovetense frente a los intentos de Toledo-Braga por de alguna manera atacar sus intereses, también se hace una alusión a las reliquias y el establecimiento en Oviedo como un centro importante de peregrinación, en alusión también a una omisión nada inocente por parte de otro documento de esta época, del Liber Sancti Jacobi, la primera mitad del siglo XII, en el que se obviaba totalmente la tradición de las reliquias ovetenses, generando, por tanto, un foco prioritario de atención en cuanto a la peregrinación en Santiago y dejando de lado a la sede ovetense, que podía quedar en un lugar un poco en desventaja, digamos, dentro de ese itinerario. En fechas similares a estos documentos del obispo Pelayo, pues tenemos también la Historia Legionensis o Silense, en torno a 1115, en el que varía algo el itinerario de las reliquias. Se establece un nuevo punto, digamos, de llegada desde Jerusalén a Sevilla, de Sevilla a Toledo. Desde Toledo se hace el itinerario por barco hasta el puerto de Subsalas, un puerto identificado probablemente con Gijón en Asturias, y que llegaría a Oviedo por voluntad nuevamente de Alfonso II. En otro documento, en torno también a la primera mitad del siglo XII, el manuscrito de Valenciennes, se habla también de Jerusalén a África, después a Cartagena, en vez de a Sevilla, Toledo y a Oviedo. Vemos, por tanto, varias variaciones, bueno, sorprendentes, por cuanto no hay realmente un relato único ni una certeza, ¿no?, sobre este itinerario. Pues se mezclan intereses, bien por parte de algunas diócesis o sedes episcopales, por atraer la atención a determinados puntos, o porque realmente no es un relato consolidado y entonces hay ciertas variaciones. Cuando en el manuscrito de Valenciennes se habla de las reliquias, pues se habla directamente de que llegan a Asturias la iglesia de San Salvador en un lugar llamado Oviedo. Vemos aquí algunas imágenes también en los manuscritos medievales iluminados, como la traslación de reliquias, sean del tipo que sea, bien vinculadas o al Arca Santa de la Alianza, a las referencias bíblicas, ¿no?, como a las de algunos santos, pues es algo bastante habitual. Entonces esta sería un poco la imagen, ¿no?, traslación de reliquias dentro de un arca que se traslada a un lugar seguro para evitar la ofensa de los enemigos. Y aquí sí que llegamos a la primera, por fin, mención documental que habla del Monsacro en relación con las reliquias. Es el manuscrito de Cambrai, está en la biblioteca municipal de esta ciudad, procede de la abadía benedictina del Santo Sepulcro, que fue fundada por el conde obispo Lieber a mediados del siglo XI a raíz de una peregrinación a Jerusalén. Por lo tanto, tenemos también el vínculo con Jerusalén, en este contexto que estamos hablando también de la recuperación de esos lugares sagrados. Y aquí sí se hace un relato detallado, digamos, de la traslación de las reliquias desde Jerusalén a Oviedo,
esta vez por mar, desde el puerto de Jaffa hasta Cartago en África, a Toledo y luego Asturias, y ahora sí menciona hasta en 4 ocasiones el Monsacro en distintas formas, como Monsacer, Montem Sacrum o Monte Sacro, donde el arca fue colocada, y dice literalmente, al aire libre, puesta encima de 2 maderos sobre los que descansaban las 4 patas del arca. Es decir, no se hace ninguna referencia nuevamente a ningún edificio ni ninguna construcción en la cima del Monsacro que pudiera haber albergado en esa época en la que se hace alusión a la traslación de estas reliquias en este lugar. El investigador que dio a conocer este documento, bueno, este documento se divide en 2 partes. Por un lado, esto que hablábamos de la traslación de las reliquias, y luego también se habla con una descripción muy prolija y detallada de un milagro desconocido de Santiago hasta ese momento que se había producido en la iglesia de San Salvador de Oviedo, donde el propio Santiago expulsa al diablo del cuerpo de una mujer poseída. Este relato, digamos, pues está claramente vinculado pues, con la órbita de la Catedral de Oviedo y su interés en atraer también a los peregrinos, en ser un centro donde se producen milagros de cierta entidad vinculados además al personaje de Santiago y a la peregrinación jacobea. Pues el objetivo fundamental pues, era atraer a los peregrinos de Santiago hacia la iglesia de San Salvador. Algo que tampoco sorprende porque también tenemos constancia de la llegada a mediados del siglo XII de un barco con cruzados, iban gente procedente de Inglaterra, de Bretaña, bueno, de algunos determinados lugares de Europa que se dirigían a las cruzadas y que hicieron una escala, digamos, atracaron en un puerto asturiano para visitar pues las reliquias de San Salvador de Oviedo. Entonces, por lo tanto, ya en este contexto estamos viendo el despegue, bueno, y el auge de la peregrinación a Santiago y cómo interesa pues, que Oviedo sea también un foco importante de atracción dentro de ese itinerario a la iglesia de San Salvador. En cuanto al relato de la traslación de las reliquias, simplemente, bueno, por rematar esto, también les decía que hace una descripción muy detallada y después también introduce algunos matices que recuerdan un poco a esas crónicas antiguas que hablábamos de los orígenes del reino de Asturias, ¿no? Como cuando llegaron las reliquias al Monsacro estuvieron durante años ocultas, repeliendo los ataques de los sarracenos con la ayuda celestial. Por lo tanto, la intervención divina también en este lugar, haciendo que las flechas y las jabalinas se volvieran contra los atacantes, cuyo campamento quedó finalmente sepultado bajo la montaña, ¿no? O sea, como la intervención divina en un sitio elevado, enriscado, pues un poco recuerda, ¿no?, a ese relato de las crónicas de la batalla de Covadonga, de Pelayo, pues son lugares comunes, digamos, que se van forjando en estos relatos que le dan cierto empaque a toda esta tradición. Como les digo, esta es la primera referencia en la que se habla de las reliquias vinculadas al Monsacro. Después, además, también hay un dato curioso que recuerda un poco también a otra tradición, como es el papel fundamental otorgado a Alfonso II el Casto, que decide construir una iglesia a 6 millas del Monte Sacro. Pero es sistemáticamente destruida por la noche. Además, las reliquias se niegan a entrar en esa iglesia. Entonces el rey es consciente de que el lugar no era el adecuado, busca otro lugar donde ocultarlas. Mientras construye la iglesia, se ocultan debajo del altar, bajo unas columnas. Por lo tanto, otra vez, esta tradición de la ocultación, sin hacer referencia pues, a un edificio, digamos, que fuera el custodio de esas reliquias. Da además datos muy concretos sobre la sede ovetense, que solo puede ser consagrada por el Papa, que hace alusión a la exención obtenida en 1105 por el obispo Pelayo frente a las pretensiones de Toledo, o también algunas alusiones a que el obispo de Oviedo tiene el poder de condonar la tercera parte de las penitencias, igual que el arzobispo de Santiago, quizás en alusión a la confirmación obtenida en 1122 de la exención del obispado después de que Diego Gelmírez intentara el año anterior vincularla con Santiago.
Como vemos, pues todo esto induce a pensar eso en una interpretación o un relato pues muy vinculado a unos intereses creados con respecto a dotar a la sede de Oviedo pues de un prestigio que realmente se consolidaría en época en pleno medieval y que sería un centro importante de peregrinación. Les decía antes que hablábamos pues el documento, ¿no?, que hacía alusión a la ida de Boulogne, en la zona, en el condado de Boulogne, en el norte de Francia, y vemos también esta asociación nuevamente en estos dos documentos que les comentaba, tanto el manuscrito de Cambrai como la misma historia de esta traslación de las reliquias desde Jerusalén a Oviedo en otro manuscrito fechado en el siglo XIII procedente de la abadía benedictina de Saint-Ghislain. En estas diócesis de Arras, Cambrai, Tournai hay una tradición bastante difundida del culto al apóstol Santiago desde el siglo XI y pertenecen además al territorio del condado de Flandes, dentro del territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado a finales del siglo XII por Felipe de Alsacia, y del que se conocen pues una serie de relaciones políticas y comerciales entre el Reino de León y este condado de Flandes. Por lo tanto, pues bueno, es curioso y como vemos cómo este rastreo documental de todas estas tradiciones pues tienen un alcance bastante largo, ¿no? O sea, vemos una distancia considerable y además pues una serie de relaciones también culturales, económicas, políticas, pues que entretejen un complejo mosaico, ¿no?, de elementos en este contexto que realmente resultan muy interesantes. La coincidencia de fechas de ese manuscrito de Cambrai, como lo veíamos antes, 1175-1187, con la propuesta de que Rodericus Sebastianus, el que fue beneficiario, digamos, de la donación del coto del Monsacro en 1158 por parte de Fernando II, se puede identificar con un Rodericus, obispo de Oviedo, en las fechas entre 1175 y 1188, podría inducir a pensar en una intervención del propio Rodericus en esa asociación entre las reliquias y el Monsacro, por ser el Monsacro un espacio bien conocido por él, perteneciente originalmente al monasterio de San Vicente, como vemos sin duda por la documentación de la donación del coto, y que en algún momento determinado, ya lo comentaba Alejandro la semana pasada, no sabemos muy bien cuándo, vemos que cambia la órbita, digamos, de la importancia o de la preeminencia de las instituciones eclesiásticas que tienen intereses en ese espacio y fluctúa desde el monasterio de San Vicente hasta la catedral de Oviedo. Hay un importante vacío documental en unos años clave para dirimir estas cuestiones, pero que no podemos saber. Es una hipótesis muy sugerente. Este Rodericus sería en inicio un caballero laico, sin ningún tipo de vinculación monástica ni religiosa, que está al servicio de Alfonso VII, ya que aparece como testigo y confirmante de documentación de este monarca entre 1122 y 1145. Sería después el mismo Rodericus identificado como frater, prior o abad de San Vicente entre 1148 y 1175 y queda la duda si podría ser Rodericus o Rodrigo, obispo de Oviedo entre 1175 y 1188. La amplia horquilla temporal pues dificulta poder afinar la identificación y además con unos datos tan escasos, ¿no? En el momento que el obispo de Oviedo simplemente se le nombra por su nombre, Rodericus o Rodrigo, sin más, sin ningún tipo de filiación que permita afinar estas cuestiones. Es una hipótesis sugerente, pero que hoy por hoy no tenemos más datos para poder afirmar que realmente sea así, ¿no? Hay otras referencias también interesantes. Y aquí introducimos también un concepto del que hablaremos después cuando hablemos sobre las construcciones y el espacio del Monsacro. En un texto que narra la vida de Santo Toribio, fechado inicialmente en el siglo XIII, está en la biblioteca de Turín, se habla de la leyenda de la vida de Santo Toribio, en este caso como un santo lombardo que va de peregrinación a Jerusalén, de donde trae multitud de reliquias, que desembarca cerca de Oviedo en un puerto llamado Vejes, que no podemos identificar, que se retira al Mons Sacer y coloca sus reliquias en un arca. A petición de Alfonso II, este personaje, identificado como ermitaño, y las reliquias de Oviedo tanto las reliquias como este personaje, Toribio como ermitaño,
van a Oviedo y se convierte este personaje en obispo de la ciudad. Es un relato totalmente fantasioso, no coinciden las fechas, no tiene ningún hilo argumental con el resto, ¿no? Entonces, bueno, no conocemos en detalle tampoco el análisis crítico de este documento, habría que revisarlo en profundidad. Y también vinculado con Toribio, lo digo porque la advocación de la capilla de arriba, donde además, lo vimos la semana pasada, está ese espacio de la cueva del ermitaño, pues es Santiago, Santa Catalina o Santo Toribio, ¿no? El pozo de Santo Toribio es la oquedad que hay en el centro de la capilla, cubierta por un altar y que se relaciona con este movimiento eremítico, con algunas alusiones a eremitas en este espacio y que tiene muchas connotaciones también, incluso por el tipo de construcción que es, con esa planta octogonal que remite a modelos de edificios martiriales, pues bueno, vincula un poco una serie de elementos ahí que lo hacen singular, tanto por su forma como por todas estas alusiones. En un documento también del siglo XVI, el Breviario Asturicense, también vinculado con Toribio, se habla de un Sacrum Montem, donde se construye un sacelo, es decir, una ermita, una construcción pequeña, llamada Santa María de Montesacro. Entonces se hace alusión a una construcción de una ermita, las reliquias, pero esta vez vinculado a la de Santa María, a la advocación de Santa María y no a la de Santa Catalina o Santo Toribio, Santiago, que vamos a ver. Bueno, después hablaremos de esto. Después, en las siguientes alusiones al Monsacro se repiten de forma habitual en muchos testimonios posteriores, como es la mención que hablábamos de este breviario asturicense, bastante sorprendente, y después de forma mucho más genérica en las llamadas buletas o cédulas de cabildo, que son estos documentos que tienen aquí, que eran entregadas a los peregrinos a cambio de una limosna a modo de credencial o certificación manuscrita inicialmente o luego impresa, donde se narraba el origen de las reliquias, se detallaba el contenido del arca, de las reliquias que se custodiaban en la Cámara Santa, y se hacía una relación de las gracias y privilegios concedidos al peregrino, ¿no? Como las credenciales que se dan ahora en el Camino de Santiago. Y todo esto pues remite también a ese ambiente, ¿no?, de la peregrinación en época pleno medieval, que además en Oviedo es muy importante, supuso un revulsivo, digamos, para también la construcción de la ciudad, la evolución de la ciudad, y vemos algunos testimonios también en excavaciones arqueológicas, para no hablar solo de documentos, como por ejemplo esta enseña de peregrino encontrada en las excavaciones de la Fuente de Foncalada, entre los años 1991 y 93, que está fechada en el siglo XIII y que es del santuario de Rocamador, de un peregrino pues, que realizando el camino pasaba por distintos santuarios y se llevaba como un souvenir, ¿no? Hay quien habla de fruslería, souvenirs y todas estas cosas de la peregrinación, de pues como ahora cuando nos compramos un imán cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Un recuerdo de los sitios donde estuvimos. Como les decía, pues esta es la primera parte, que era vincular un poco la tradición de las reliquias con el establecimiento, con las capillas o el espacio en concreto del Monsacro. Pero metiéndonos ya de lleno en el tema y hablando sobre las referencias documentales directas al Monsacro, pues sorprende sinceramente la variedad de fuentes que hay referidas a este espacio por la significación simbólica que tiene, como vemos, ¿no? Y la tradición tan dilatada tanto de la presencia física del monte en las cercanías de Oviedo como esa relación con las reliquias y ese itinerario de peregrinación. La primera referencia documental es, nuevamente, vamos a referirnos a ella, el documento de donación el 1 de julio de 1158 del rey Fernando II junto con su hermana Urraca, que donan al monje Roderico Sebastiani terrenos en el Monte Sacro, a los que concede además coto e inmunidad, y alude a un locum predictum in Montesacro, o sea, un lugar llamado Montesacro, Monsacro, que ya tenía fijado ese topónimo. Por lo tanto, sí que podemos pensar, ya lo adelantaba también Avelino el primer día, ¿no?, ese espacio como un lugar sagrado de una larguísima tradición con reminiscencias, digamos, sacras desde época prehistórica, ¿no?, por esa ocupación, y bueno, no vamos a insistir en el tema. Detalla específicamente los términos por los que se concede ese coto
y se les da además a los fratres, o sea, a los monjes del Monsacro. Con respecto al coto, a veces es complicado restituir, digamos, esa extensión territorial solo en base a la toponimia. Entonces, bueno, puede haber discrepancias, pero sí sorprende que hay algunos topónimos que se mantienen hasta la actualidad y que podemos rastrear incluso arqueológicamente, ¿no? Se menciona el sitio de Interportas, que es ahora mismo pues el llano de Entrepuertas, que mantiene ese topónimo y donde vemos que hay una construcción de una muria bastante potente con un acceso que es posible entonces que remita pues a algún tipo de construcción o acción antrópica sobre ese espacio ya desde épocas bastante tardías. Vamos a ir rápido porque si no se nos va a ir el tiempo. Vamos a hacer un breve repaso. Básicamente aquí en forma de tabla he puesto para que sea más sencillo, ¿no? de entender. Bueno, antes quizás del documento de donación de Rodericus es posible que haya una alusión, aunque es dudosa, en un documento de 1150 en la delimitación del arcedianato de Oviedo por el obispo Martín II, en el que se detalla, se va diciendo pues una serie de hitos, ¿no? El puente de Olloniego, la ponte de Ayoniego, el río Nalón, luego en Morcín y dice per Montesicum y luego per Aramo. Es posible que eso sea una mala traducción o mala lectura del topónimo Montesicum y que sea Montesacrum o de alguna manera pues que se haya variado levemente, ¿no? A lo largo del siglo XIII sorprende porque no hay absolutamente o no hemos sido capaces de encontrar. También es cierto que hay una cantidad ingente de documentación del monasterio de San Vicente de Oviedo que está sin publicar, que está sin investigar desde casi todo el siglo XIII, yo creo que llega hasta el primer tercio, las primeras décadas del siglo XIII, a partir de ahí no tenemos toda la colección diplomática, digamos, y documental publicada, entonces ahí es donde hay que intentar bucear y también en el archivo capitular de la Catedral de Oviedo. Pero sí que sorprende que a lo largo de todo el siglo XIII pues no tengamos ningún tipo de referencia documental en concreto a este espacio, tanto a las capillas como al Monsacro, y que la siguiente referencia que hemos podido rastrear es de mediados del siglo XIV. Es un traslado del documento de fundación de la Cofradía de la Cámara Santa, lo ven ahí, en 1344, donde sí que se menciona un lugar llamado Montesagro, en los mismos términos como Montesagro se habla en un documento de 1404, otro traslado también relacionado con la Cofradía de la Cámara Santa, y en la escritura de privilegios de esta misma cofradía vuelve a mencionarse este lugar, la cima de un monte que dice Monsagro, escondidas debajo de una gran peña, en el cual monte está a 2 leguas de Oviedo, que es donde estarían las reliquias. Este topónimo Montesagro, Monsagro, pues se consolida, digamos, y es de uso bastante habitual hasta los siglos XVII y XVIII, entonces, bueno, no sorprende, pero sí es curioso. Después entramos en una serie de documentos sorprendentes y muy interesantes, pero que nos remiten también a fechas bastante tardías. Estamos hablando de 1412. Son una serie de documentos que están custodiados en el Archivo Secreto Vaticano. Vemos, por tanto, que las alusiones a la diócesis de Oviedo o a las capillas del Monsagro pues llegan bastante lejos, ¿no? Es una serie de solicitud de indulgencias que se remiten al Papa. Además, en un contexto muy concreto también, que es algunos de estos documentos pues se ciñen o están inmersos, digamos, en el contexto del cisma de Occidente, de la división de la sede de Aviñón, Roma. Entonces, se emiten, digamos, una serie de solicitudes a distintos pontífices de la sede de Aviñón o de la sede italiana, como este que menciona, se solicita a Benedicto XIII, cito en Peñíscola, en esta fecha, una solicitud de indulgencias a los cristianos que visiten y ayuden a la obra suntuosa iniciada en la iglesia de Santa Catalina, cita en lugar desierto de la diócesis de Oviedo, denominado Eremitorio de Montesacro, donde se dice que fueron escondidas múltiples reliquias de santos. Este documento, sin tampoco tener que ceñirnos al tenor literal de lo que dice, pero bueno, da muchas pistas, por algo que vamos a comentar después también, sobre la iglesia de Santa Catalina. Habla de la obra suntuosa iniciada. No sabemos si es porque acababa de empezar a construirse o porque realmente se estaba llevando a cabo una importante labor de reconstrucción, restauración,
modificación de esa estructura. En un lugar desierto, parece que es algo, pues eso, pues o remite a esa imagen del monte áspero, apartado, de difícil acceso, o que realmente no hay una comunidad que esté ocupando ese espacio. Perteneciente a la diócesis de Oviedo, ya se vincula directamente también con la catedral ovetense y se habla además de un eremitorio. Entonces, bueno, son documentos que realmente abren una serie de vías y yo creo que además sería algo que merecería muchísimo la pena seguir investigando, ¿no? Este tipo de solicitudes, de indulgencias que se remiten a la curia papal, pues es muy revelador porque a pesar de que a veces hay datos que no concuerdan porque se emiten, digamos, o se piden a sitios muy lejanos donde no es necesario que sea estrictamente ajustado a la realidad lo que se pide y lo vamos a ver después, pero bueno, dan una serie de datos que nos pueden permitir ir tirando un poco del hilo e intentar reconstruir todos estos vacíos que tenemos con respecto a estos elementos y tantos otros que hay dentro de Asturias, ¿no? Estos son algunos. Podría ser esta obra suntuosa de la que habla, pues lo que les comentaba la semana pasada Alejandro, ¿no? Esta construcción, además con una tipología pues muy llamativa, que ha dado lugar a muchísimas leyendas, ¿no? Sobre su origen, su evolución. Bueno, realmente hoy por hoy todo parece remitir pues a una cronología, parece que podría ser que bastante tardía. En una fecha muy próxima a esto se documenta en Asturias otro asentamiento eremítico. Hablábamos antes, lo veíamos aquí, ¿no? Como se mencionaba, el eremitorio, ¿no? De Monte Sacro. Pues en una fecha muy próxima hay otro asentamiento eremítico en territorio asturiano que puede servir como paralelo para esto que estamos hablando. Esa posible cronología tardía, no podemos asegurarlo tampoco, es una hipótesis, y nos estamos refiriendo al monasterio de Santa María de Raíces, en Castellón. Es un eremitorio franciscano fundado por Fernando Gonzalo de Oviedo entre 1413 y 1420. Por lo tanto, la coincidencia de fechas con el documento que les mostraba antes es total. Inicialmente se había entendido, por los restos constructivos que vemos aquí, fundamentalmente esta triple arquería de la sala capitular, que podría ser de cronología románica. Y sin embargo, la intervención arqueológica llevada a cabo en 2005, dirigida por Alejandro, aquí presente, e Iván Muñiz, pues determinaron que la cronología se ajustaba, digamos, a ese rastro documental y estaríamos hablando del siglo XV, en un estilo arcaizante que tiene una gran perdurabilidad cronológica y que podría servir como argumento válido también para proponer esa cronología tardía de la capilla de Santa Catalina. Sin embargo, hasta que no llevemos a cabo más investigaciones que nos permitan también entender si esto es una refacción, una reconstrucción de esa capilla sobre otra construcción anterior y de mucha más antigüedad, hoy por hoy no lo podemos saber, no son evidentes los rastros de esas estructuras. Si se llevara a cabo algún tipo de excavación arqueológica que permitiera dilucidar este asunto, pues sería determinante, ¿no?, para resolverlo. La siguiente referencia documental, vemos aquí dos que son muy similares en fecha y que son también muy interesantes. Merece la pena leerlo y se la resumo. Bueno, se habla de la iglesia de Santa Catalina de Monte Sacro, anexa a la iglesia de Santa Catalina del Monte Sinaí, por lo tanto, otra vez las reminiscencias, digamos, al territorio sagrado, ¿no?, a Tierra Santa, destruida, y cerca de la misma se encuentra un puente necesitado de reparación urgente, dado que muchas de las personas que transitan, peregrinos a la sede de San Salvador, pues corren peligro. Entonces, el noble del reino de Hungría, que sabemos su nombre, se llama Miquel Tomé, antiguo hombre de armas de Italia y de otros reyes y príncipes cristianos, desea reparar la iglesia y el puente, que fueron hechos, dice él, porque él es el que emite esa solicitud, ¿no?, de indulgencias, por el conde de Santa Catalina, que solía llevar el estandarte de Santa Catalina en socorro de la Tierra Santa, por lo tanto, otra vez reminiscencia pues a las cruzadas, a la Guerra Santa, al espacio de Tierra Santa, de ese espacio recuperado a los infieles. Y ahora este susodicho noble quiere ser nombrado conde de Santa Catalina para hacer todas esas reparaciones. Por lo tanto, pide a Martín V la concesión de 10 años de indulgencia a favor de los cristianos que de alguna manera ayuden a la reparación tanto de la iglesia como del puente. En este momento se menciona la iglesia de Santa Caterina de Monte Sacro,
y dice que tanto la iglesia como el puente estaban necesitados de reparaciones y que es necesario hacer la iglesia de novo creare e facere dignemeni, es decir, crear de nuevo y hacer dignamente. Solo unos meses después hay otra súplica de este noble húngaro, misterioso personaje, que tenemos aquí, que solicita la provisión de la iglesia de Santa Catalina de Montesacro, que había quedado vacante. Bueno, vemos que toda esta acción pía de este noble húngaro, del que hemos podido rastrear incluso su trayectoria, lo vamos a ver ahora, pues no es del todo desinteresada, ¿no? Ya que solicita a cambio el nombramiento de conde de Santa Catalina y algún tipo de beneficio, ¿no? Es un personaje misterioso, pero a la vez pues fascinante, ¿no? Porque realmente es posible que haya estado aquí un noble húngaro, que sabemos su nombre, se llama Michael Tomé, noble del Reino de Hungría, y hemos podido encontrar referencias a que en 1414 se encontraba, entre 1414 y 1418 estaba en Gerona, y en una operación, digamos, similar a la que se plantea aquí en Oviedo, se presenta con vestimenta militar, es decir, portando las insignias, digamos, de su condición noble, ¿no? y militar, dice miles ac militaribus insignis decoratus, ante el vicario del obispado, diciendo ser hijo del conde de Bulse, de la diócesis de Veszprém, en Hungría, y que había sido hecho prisionero en la guerra contra los turcos, tras lo cual hace voto de peregrinación a diversos santuarios. Y es que lo vemos aquí porque lo decía, no sé si... no, lo tenemos. Bueno, dice que está haciendo voto peregrinationis, es decir, después de su liberación, él prometió hacer una peregrinación por todos los santuarios que le llevarían a hacer el Camino de Santiago y pasar por la diócesis ovetense. Y también en 1418 vemos que continúa en Gerona, que pide licencia para demandar limosnas a favor de los cautivos hechos por los turcos en Buda, en Hungría. Es decir, pues otra vez tenemos, bueno, esto no sabemos muy bien si realmente este personaje se ajusta, digamos, la leyenda, ¿no? No sé si creada de manera intencionada por él con su identidad real, pero es algo que realmente apetece seguir investigando, ¿no? Y quizás pues haciendo un vaciado de la documentación disponible de todos los santuarios que se encuentren en este itinerario de peregrinación, podamos sacar alguna noticia más sobre este personaje e intentar pues afinar un poco más su personalidad, ¿no? En estas mismas fechas, como vemos, pues entre las dos, ¿no? Entre las dos que teníamos, la referencia de Miquel Tomé, el conde húngaro, entre junio de 1439 y agosto de 1419, nuevamente en junio hay otro documento también del Archivo Vaticano, en el que ya no se hace alusión a este conde, pero sí se introduce un nuevo personaje. Se habla de la peregrinación, los viandantes que recorren el camino de la diócesis de Oviedo, es decir, el Camino de Santiago hasta San Salvador, que muchos de ellos morían por la abundancia de las aguas y las inundaciones de un río sin puente que hay cerca de Mieres. Y aquí figura un nuevo personaje que es Gaspar, un pobre ermitaño de Santa Catalina de Montesacro, que había iniciado de motu propio, un ermitaño, ¿no?, de Santa Catalina, sorprende, la construcción de un puente y que necesitaba más limosnas para llevarlo a término, y entonces ahora introduce también la alusión al obispo de An, el capítulo y los ciudadanos de la diócesis de Oviedo se dirigen al Papa Martín V solicitando esa serie de indulgencias para la construcción de dicho puente. Sorprende la vinculación de Santa Catalina de Montesacro con el puente de Olloniego. No están próximos ni tienen nada que ver, pero parece más bien una distorsión intencionada, digamos, de esa proximidad, porque en realidad lo importante aquí era pedir las limosnas para la construcción del puente, que era lo que realmente interesaba, porque era lo que permitía el flujo continuo de peregrinos y de transeúntes que se dirigirían a la sede ovetense. Hay más alusiones al puente de Mieres. El puente y el hospital de Mieres son conocidos, hay menciones desde 1189 y vinculados, dato curioso también, a San Vicente de Oviedo. En algún momento determinado, entre 1189 y 1224, se pierde esa vinculación con San Vicente de Oviedo y pasan a formar parte de la órbita del Cabildo Catedralicio Ovetense, que en 1363 es el responsable de su mantenimiento. Y se menciona que es un puente de madera, que el río se lo lleva constantemente y que es necesario que se mantenga.
También en Mieres, ya en época moderna, eso sí, pero también existe una vinculación entre el puente de Mieres y un hospital vinculado al camino, Mieres del Camino, esa vinculación de la villa de Mieres también con ese itinerario pues es muy importante, bajo la advocación de Santa Catalina. Y también tenemos una serie de datos interesantes con respecto a otras capillas bajo la advocación de Santa Catalina, tanto en la iglesia de Santiago de la Barca en Tineo como en Gijón. Vamos a dejarlo así. Como decimos, lo importante de estos documentos parece que el objetivo fundamental es conseguir financiación para la reparación del puente. Eran infraestructuras costosísimas que pues, su mantenimiento era, inasumible, digamos, por parte de ninguna administración, y normalmente lo que hacía el rey, de quien dependía directamente ese tipo de infraestructuras, era cederlo a algunas instituciones eclesiásticas, ya que se consideraba una obra pía mayor la construcción de puentes o alberguerías, hospitales en el Camino de Santiago. Hay muchas mandas testamentarias, donaciones de particulares que contribuyen a esas obras, entonces, bueno, es un elemento interesante. Como les decía, también hay dos alusiones interesantes a ermitas construidas bajo la advocación de Santa Catalina, en concreto la de Santiago de la Barca, que se construye también en una fecha muy similar, creo que es 1412, y otra, la de Gijón, en el Cerro de Santa Catalina, construida supuestamente por un miembro del clan de los Valdés. No se sabe muy bien la identificación del mismo, pero sería un personaje que además participó en las guerras entre Pedro I y Enrique de Trastámara, vinculado al bando perdedor, y que por ese motivo fue exiliado. En su exilio hizo peregrinación a Tierra Santa y al volver fundó una ermita de Santa Catalina, ya que había visitado el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Por lo tanto, vemos que en una fecha muy concreta, estamos hablando de las 2 primeras décadas del siglo XV, hay una serie de alusiones a Santa Catalina, ermitas de Santa Catalina y vinculadas con el monte Sinaí, pues que también sorprende, ¿no? Entonces, que nos lleva un poco a seguir perfilando esa cronología que apuntábamos para la iglesia del Monsacro. Bueno, vamos a ver, que vamos tarde ya. Las siguientes menciones pues son de finales del siglo XV, y aquí es la primera vez que se habla de la iglesia de Santa María Magdalena de Monsacro, además asociándola a una capellanía en una donación de varios heredamientos en el concejo de Morcín, y también la misma mención a Santa Magdalena de Monsagro en 1520, y interesante porque aquí nos habla de una fase, digamos, de reparación o reconstrucción de esta capilla en una época bastante antigua, ¿no? En 1520, o sea, el primer tercio del siglo XVI, ya la iglesia estaba necesitada de reparos y entonces se destina una cantidad de ese dinero para esos reparos. Luego aquí hay una serie de referencias también muy curiosas del siglo XVI hasta el XVIII, y algunas tienen que ver pues con algo ajeno, digamos, a la tradición religiosa, pero que sí vinculado con ella, ya que las romerías que se hacían a las iglesias del Monsacro pues se producen una serie de altercados y de homicidios, ¿no?, que se relatan en estas crónicas, que bueno, resulta muy curioso, pero como decimos, ya no es una alusión directa sino indirecta a estas construcciones. En el libro de fábrica de la parroquia de Santa Eulalia y San Esteban de Morcín también se hace alusión en 1711 a la capilla llamada de Santa Catarina de Monsagro. Sin embargo, sorprende que en 1752 en el catastro de Ensenada no se hace ninguna alusión al Monsacro, sino al puerto de la Madalena. O sea, ya el topónimo cambia, que es el que además se mantiene más en la actualidad vinculado con esa explotación ganadera, del espacio del Monsacro, como puerto de la Madalena, ¿no? La Madalena, el Laramo, los pastos a los que los vecinos del entorno pues van llevando sus ganados en distintas épocas del año. Y lo dice aquí, junto al Laramo, al puerto de la Madalena, junto con el del Laramo, donde pastan 4 meses al año los ganados de los vecinos del concejo de Morcín. En el diccionario de Tomás López se hace alusión muy brevemente también al Monte Sacro, donde estuvieron las santas reliquias, pero no se habla en ningún momento de las capillas de su cima. Sorprende porque en ese momento sí que sabemos que están construidas, ¿no? En 1787 también se solicitan una serie de indulgencias
al Papa para las iglesias del Monte Sacro en la diócesis de Oviedo. Y en el siglo XIX sí que tenemos también muchas referencias a obras de reparaciones y bueno, modificaciones en las estructuras constructivas de las capillas y en el arreglo a los caminos vinculado a todas esas romerías. Se suelen contratar, digamos, a determinados obreros, ¿no?, que van a arreglar los caminos en las fechas próximas a las romerías que se van a hacer vinculadas a la advocación de las capillas en las fiestas, que son el 25 de julio, el día del 8 de septiembre, el 15 de agosto. Son las festividades que sí que se hacen romerías y que acude la gente al lugar, pues un poco eso, vinculado a ese aspecto lúdico religioso que también se mantiene hasta épocas muy recientes en el espacio del Monsacro. Como les decía, pues hay una serie de lagunas, de vacíos que nos gustaría rellenar, pero que hoy por hoy no es posible. Entonces, yo creo que lo importante, lo interesante de todo esto, pues es eso, ¿no? Distinguir las luces y las sombras de toda esta investigación, cómo los datos, digamos, pues a veces generan más incertidumbre que seguridad, ¿no?, sobre determinadas cosas. Entonces, bueno, estas imágenes son un poco una evocación de eso, ¿no? Las luces y las sombras, cómo el sol incide en la iglesia de la capilla de la Madalena, mientras la sombra va recorriendo, ¿no?, el resto de la montaña, y cómo también todo ello está tapado con un manto, digamos, de misterio, bueno, pues de cosas que nos faltan por descubrir, a pesar de ser un espacio tan conocido, tan caminado, tan pateado, tan próximo para todos, porque no deja de estar al lado de Oviedo, que más que menos estoy segura de que todos los que estamos aquí pues hayamos subido alguna vez al Monsacro, pero realmente todavía tiene muchísimo por descubrir. Entonces hay que insistir también en una doble vía de investigación. Por un lado, necesitamos también conocer más documentos, hay que seguir investigando, los paleógrafos y los documentalistas tendrán que seguir investigando en esos riquísimos archivos que todavía están sin explorar en gran medida, y por otro lado también las intervenciones arqueológicas que están planteadas pues quizás nos ayuden a dilucidar un poco todas esas dudas que nos surgen con todo esto. O sea que nada, espero que más o menos hayan entendido todo, que no haya sido muy pesada con datos, fechas y demás, y si tienen alguna pregunta y puedo responderla, encantada. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la interesantísima y muy documentada conferencia. Yo creo que ha ilustrado y abierto, arrojado algunas luces sobre el tema de las capillas, reliquias y algunos interrogantes que tenemos sobre ellos, y al mismo tiempo es una investigación. Se ve que cuando se investiga se descubren cosas, pero al mismo tiempo también se abren nuevos interrogantes, unos previstos y otros no previstos. Lo ha resumido muy bien ahora en las conclusiones, y es la labor, la inmensa labor que queda por hacer en archivos como en los archivos de la Tierra. Y además, bueno, yo creo que no ha resultado cansado ni pesado. Ha ayudado muy bien la organización a modo de fichas, con esas fechas y con una información muy suculenta, ¿no? Descubre mucho, ya no solo los hechos, los actos, sino las intenciones, ¿no? Las intenciones siempre interesadas de muchos de esos actos relacionados con las capillas, las reliquias, las construcciones y las indulgencias y demás. Yo creo que ilustra muy bien todo eso y da pie a muchas otras reflexiones que no quiero monopolizar, así que abrimos los micrófonos a las personas que quieran intervenir sobre esta cuestión o plantear algunas preguntas, dudas. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Simplemente, has hecho, gracias por tu exposición,
un amplio desarrollo de esta documentación. Estamos en condiciones de justicia de aportar los documentos más, entonces, para que añadas a esa relación, existe una mención en el libro de Cerro, siglo XIV, de Santa María de Monsalvo, bajo el epígrafe Coto de Morcín. Bueno. No, es que mira, no lo mencioné, se me olvidó. Esa alusión es una adenda posterior. No son las adendas que las también las tengo recogidas. Sí, porque esas adendas sí que las... Se supone que son algo... del siglo XVI. No, yo te hablo del epígrafe, está en el origen, en la letra original, en las hojas originales, hay un epígrafe que se titula Coto de Morcín. Nosotros tenemos referencia a través de la obra de Ignacio Ruiz de la Peña, pero nos faltaba, porque nos sorprendió bastante, nos faltaba ir al original. Sí. Un poco tuvimos la ocasión de poder estar visualizando el libro de Cerro, y efectivamente Coto de Morcín, o por detrás del libro de Cerro, aparece una serie de posesiones, por así decirlo, del Cabildo, de Mitra, del Ayuntamiento de Gutiérrez, y se recoge Santa María de Monsalvo. Vale. Entre otras librerías, otras historias del Coto de Morcín. No viene, conozco también, porque tengo también la imagen de esas señas que tú dices, no tiene nada que ver ni en la letra, ni en el momento que está, ni en las hojas que están, ni en el momento del libro de Cerro, ¿de acuerdo? Cuando quieras, te lo puedo explicar incluso la imagen, porque es muy llamativo. Y la otra, creo que es una importante línea de investigación, porque en el siglo XV, a principios del siglo XV, aparece bajo un nombre la ligazón, por así decirlo, del Torreón de Peñerudes con la iglesia de Monsalvo. Como también muy interesante, porque nunca se había relacionado estos dos espacios, ¿no? Y cuando se podía incluir, que tendría que existir en algún momento seguramente una relación, y en este documento aparece en su testamento las dos menciones bajo el mismo nombre. Entonces, bueno, creo que es interesante la aportación para, como tú dices, seguir tirando. Sí, sí. No, desde luego, es muy interesante. La asociación con Peñerudes tampoco lo mencioné explícitamente porque, bueno, es que sí, hay muchas más cosas, ¿no?, que me quedaron un poco en el tintero. En el documento que transcribe Ciriaco Mío del Vigil, que está en el archivo del Ayuntamiento de Oviedo, se habla del Coto de Pinarnes, que yo creo que es una mala lectura. No, pero no estoy hablando de ese documento. No, lo sé, pero digo, el Coto de Pinarnes no es una mala lectura de Pinarúes, ¿no? Como Pinarúes, Penerúes. Además hay un pleito y un litigio, digamos, también por los pastos en las zonas de montaña entre Santo Adriano, Morcín, Olloniego y el Cabildo de Oviedo, donde se menciona ese coto, se hace alusión pues a la propiedad del coto. Estaba vinculado a los Bernaldo de Quirós, que eran comenderos de la Mitra en el territorio de Morcín, era tierra de obispalía. Entonces es lógico, el tema es dilucidar qué tipo de vinculación, porque ellos eran los representantes del obispo, percibían las rentas por el obispo, pero no tenían la propiedad ni la titularidad de muchas de las cosas que eran propiedad del obispado, ¿no?, o de la Mitra obetense. Entonces podrían tener algún tipo de beneficio, o sea, algún tipo de preeminencia, digamos, o hacían algún tipo de donación o alguna, no me sale ahora la palabra, sobre esas iglesias, ¿no? Pero no la... Exacto, un patrocinio, como el... Claro, como... Sí, una capellanía y un beneficio, digamos, o un patronazgo de la iglesia, pero no la propiedad, que no es indiscutiblemente del obispado de Oviedo. No tenía esa referencia, pero como te digo, es algo muy habitual cuando además el coto de Peñerudes, que está dentro del concejo de Morcín, luego pasa a ser incorporado al concejo de Morcín, hay pleitos con el titular del coto de Peñerudes, primero los Bernaldo de Quirós, luego los Argüelles, porque se lo vende a su yerno, ¿no?, Esteban de Argüelles, que además después está pues metido en muchos de los líos que tenemos ahí en las romerías, ¿no?, porque eran
los que mandaban en el territorio y los que, pues bueno, hacían valer su posición de poder, ¿no? Entonces, lógicamente, era muy evidente que tenía que haber algún tipo de vinculación en cuanto a patrocinio y demás, porque en esa época, igual que en el documento del libro Becerro, del inventario de parroquias de Gutiérrez, en esa época sí que sabemos que ya existía algo ahí. Hay algún documento que mencioné antes también que pues, induce a pensar en eso. Sabemos de la comunidad instalada en 1158 allí, que probablemente poco después se haya empezado la construcción de la ermita de abajo. Ahora hay más dudas con respecto a la ermita de arriba. O sea, es fundamental seguir investigando, sobre todo en la documentación, porque eso nos puede ayudar mucho también a arrojar luz a muchas de las cosas que si en algún momento llegamos a hacer excavaciones arqueológicas, pues ver construcciones, fases, etapas, restos que podamos vincular con esa documentación. Entonces nada, ya conocemos bien vuestro trabajo, además ya muchas de la documentación que estamos manejando también nos la facilitasteis vosotros y vamos encantados de seguir incorporando a este corpus documental todas esas referencias, porque realmente es lo que hace falta, y os animo a que sigáis por ahí. O sea que si algún día tenéis ánimos, pues os metéis en el archivo de San Vicente y empezáis a leer documentos del siglo XIII, que es lo que necesitamos, ¿vale? Bueno, pues aprovechamos para dar las gracias a Laci y demás miembros del grupo Vestigia, porque siempre han facilitado mucho estas investigaciones, y también a otras personas, pero Cesaro, que también nos ha facilitado y proporcionado mucha información, y colegas como José Passat y Miguel Calleja, que han ayudado mucho también con la lectura y localización de algunos de estos documentos. Entre ellos algunos que han salido por ahí algunos en los archivos vaticanos, donde también hay otra labor importante. Algunos están publicados, pero a los que hemos tenido más acceso, o en repositorios digitales, pero ahí también hay un fondo importante por descubrir. Sí, Ramón. Sí, adelante. Una pequeñez, y a lo mejor entendí mal. Hablando de Valdés, que hablabas, ese es Diego Menéndez Valdés, que no era de Gijón. Yo es que no sé lo que era sí, de las Torres de San Cucao, sí. Sí. Y además antepasado mío. Sí. Por eso lo reivindico. Sí. No, vamos a ver. Efectivamente hay mucha tradición en torno a Diego Menéndez Valdés, y ahí está lo que tú explicabas perfectamente, que era las guerras entre Enrique IV y Pedro I el Cruel, por lo visto, la parte de Pedro I el Cruel, y esto es lo que trataste tú se exilia. Pero hay una cosa curiosa que un amigo mío y doctor en historia y profesor de instituto, que es la persona que mejor conoce la familia Valdés, está tratando de establecer qué relación. Él parece que tuvo alguna relación con Tierra Santa y con el monte Sinaí. Parece que eso, a pesar de que muchos creen que es tradición, parece que algo hay, porque en el escudo, en los roeles del escudo de Valdés, hay digamos, recuerdos de Santa Catalina, ¿no? Por lo cual hay una relación. Bueno, es una cosa, digamos, un poco adyacente a lo que estamos hablando, pero sí, para mira, sí, es que estaba buscando el dato. Mira, según el memorial del abad don Diego, es Diego Menéndez de Valdés, ¿no? Ese personaje. Si bien el estudio genealógico de este linaje nobiliario, que es de Jesús González Calle, que no sé si es al que te refieres, vale, pues contradice esta afirmación, ya que las fechas en las que Diego Menéndez de Valdés figura en la documentación son incompatibles con los sucesos acaecidos durante la guerra de Pedro I y Enrique de Trastámara. Lo dice Chus. Entonces yo por eso dije, un miembro del clan de los Valdés. Claro, estamos ahí hablando de esto, que es así como un poco, porque eso, se habla del memorial del abad don Diego. Es un poco revisionista de sus... Sí, puede ser, claro. ¿Ese lo identifica? Vale. Sí. Es una cosa que le preocupa, pero que no se atreve. Jesús es muy cauto. Sí. Siempre sobre absolutamente seguro, pero quiere establecer alguna relación ahí entre Santa Catalina de Monte Sinaí. De hecho, yo la referencia la saqué de la publicación de él y efectivamente lo dice. En el exilio después de eso, pues se tuvo que exiliar por pertenecer al bando perdedor. Entonces visitó el monasterio de Santa Catalina en Monte Sinaí. No sé si yo creo que la referencia es el memorial del abad, don Diego. Entonces, claro, al no tener esa fuente, digamos que hay que intentar
pues lo mismo, ir tirando de otros hilos. Y sí que en este momento también, o sea, en ese mismo contexto es cuando se dice que construye además este personaje, y yo no sé la vinculación con los Valdés de Gijón, hasta donde llega, yo ahí ya también en genealogía... Son descendientes suyos. Por eso, el principal de los Valdés es el de Llanera, el de Santucao. Sí. Después ya van los linajes importantes van a Gijón. Sí, exacto. Pues después eso, se habla de la construcción de la ermita de Santa Catalina en la villa de Gijón, que lo dice Chus también, y después otra publicación referida en concreto a esa ermita que no se conserva, lógicamente, esa ermita está desaparecida, no hay nada en el cerro de Santa Catalina, pues la fecha en torno a 1414, la construcción de esa ermita. Entonces coincide con esas fechas que les mostraba también de la de Santa Catalina de Monsacro, que es 1412 y 1419, 1412 donde se habla de la obra suntuosa, y luego la de Santiago de la Barca, que también esa es construida por los parroquianos de Soto o sea, por la gente del pueblo de Soto de la Barca, que tienen licencia, digamos, del Papa de Benedicto XIII en 1413, y también se construye una capilla con la advocación de Santa Catalina, nada que ver, no por un patrocinio, digamos, noble, sino tal. Pero bueno, en realidad la popularización del culto a Santa Catalina de Alejandría, en concreto, que muchas de estas que son Santa Catalina pueden ser vinculadas a Santa Catalina de Alejandría, es muy extendido en la Baja Edad Media, y está muy vinculado también a la Orden Tercera de San Francisco, la expansión del franciscanismo. También el tema del movimiento herético puede mucho tener que ver con algunas reformas vinculadas a la observancia de estas órdenes religiosas que tengan que ver un poco con eso. Entonces, bueno, eso es un mundo complejísimo. Yo no sé hasta dónde realmente se puede unir, ¿no? Atar esos cabos, ¿no? Este personaje, Diego Menéndez de Valdés, con Tierra Santa, que parece que sí que es algo certificado, su visita al monasterio de Santa Catalina de Monte Sinaí, y si de ahí derivo la construcción de la capilla de Gijón. Es muy sugerente la hipótesis, pero bueno, no lo sé. Entonces, bueno, si es así, pues... Ya veo que yo era solamente sacar a mi pueblo. No me levanté porque creo que te lo sabes todo, absolutamente todo. Pero bueno, ya tengo texto. Y además un sitio guapísimo, con la torre preciosa y todo. Lo tengo bien trabajado también del proyecto de las fortificaciones, o sea que sí. En eso consiste el documentaje. Y de todas formas hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de documentos, porque es que la meten a la misma. Porque mira el Michel Tomé, este húngaro, vaya paja. Las vueltas que daba a ver a qué rey se la colaba, pidiéndole por indulgencias, y lo único que quería era beneficio propio, título nobiliario y dinero para obras vías. Pues eso debía estar a la orden del día, ¿no? Como actual. Muy actual esta documentación. Y claro, ahí se ve también las tendencias emocionales, ¿no? Pues bueno, la peregrinación a Tierra Santa, pues ya desde tiempos antiguos, ¿no? Desde más inaugurada por gente de aquí del noroeste hispano, ¿no? La monja de Telle y demás. Y continuado a lo largo del tiempo, pero donde se mezclan muchos advenedizos, ¿no? Que quieren sacar partido. Entonces, sí que hubo mucha gente del ámbito nobiliario que hizo la peregrinación, con espías, devotas, expiación de penas y demás, pero otros son claramente unos aprovechadores. Vividores, sí. Sí que es cierto que esa devoción parece que llega en este momento y por esa vía, ¿no? También se me ocurre otra reflexión respecto a la documentación más antigua, ¿no? Del traslado de reliquias, los itinerarios que dan desde Jerusalén a Oviedo. Pues curiosamente, si nos fijamos en qué puede estar basada esas tradiciones legendarias más que actos precisos, pues me ocurre pensar en varias cosas. Una, que son las mismas rutas comerciales
que están funcionando desde tiempos antiguos, altomedievales y plenomedievales. Es decir, el tráfico comercial entre el Mediterráneo y el Atlántico, y en los cuales el noroeste, Gijón, Asturias, tiene un pequeño papel, pero relevante. Y por otra parte, ¿quiénes son los que hacen llegar al norte hispano muchas de esas reliquias, arquetas, cálices, marfiles, cuando el Mediterráneo está en manos de los musulmanes desde el siglo VII? Es decir, son los que controlan el comercio y también el comercio de reliquias. Es un tráfico de reliquias y de objetos religiosos que lo controlan ellos y lo difunden. Y muchos objetos que hay hoy en las catedrales de Astorga, de Oviedo, de Colegiata de Oña, tenemos vidrios fatimís, telas sasánidas, bizantinas, tenemos arquetas de marfil hechas en Medina Sahara. Es decir, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, pues que son en muchas partes regalos de soberanos musulmanes a reyes cristianos. Son botín, son parte del botín o de pagos de las áreas, de los impuestos cuando empiezan a dominar los reinos cristianos a los musulmanes, ¿no? Y muchos de los objetos de culto, ahí están, telas, reliquias y objetos, incluido todo las decenas de santos griales que hay repartidos por el mundo y que todavía sigue surgiendo alguno más, ¿no? De vez en cuando. Pues son objetos que vienen de allí, lo mismo que los bronces iraníes que están en las iglesias actualmente, el rayo de San Isidoro de León y otros muchos. Es decir, que esto da pie a pensar de dónde vienen, cómo vienen, por qué y cómo se forman todas estas cuestiones, no solo religiosas. Sí, el camino es muy viejo, el camino viene de la historia. Por ejemplo, toda la pasta bíblica que se está utilizando en un momento pre-romano, por decirlo así, pre-latino, en la península italiana, en Córcega, en Francia, son masas de vidrio en grupo que tienen ingredientes de varias siglos vestidos. Los vidrios, por llamarlos de alguna forma, Santa María de Arango, de donde las aves pareadas simétricamente donde esté donado, esos son motivos de las asálidas, de donde llegan los tapices y tejidos de una arqueta. Verán cosas muy interesantes en ese trasiego de mercancías, ese trasiego también de ideas, de creencias y de reliquias, es el gran mercado medieval. Hay un mercado más fastuoso y maravilloso y peligroso que el mercado de la película. Por ejemplo, en Bari, en el sur de Italia, en una vía tradicional desde la antigüedad, llega desde Asia Menor San Nicolás, que se convierte después en San Nicolás de Bari, que después en la Alta Edad Media lo convierte en un santo dadivoso, muy cariñoso con los críos y muy atento, y entonces lo convierte en una especie de santo protector de los niños. Y la conclusión final es que ese Nicolás de Bari, por cierto, un cantante magnífico italiano, y en Asia Menor y en el movimiento de la América, todo eso se convierte finalmente en la figura de Santa Claus, de San Nicolás. Y en definitiva, pues fijaos que cosas son que traer los regalos a los niños. Sí. Prodigioso. Un mártir turco, que en definitiva era turco, nada menos. El San Nicolás tenía siendo el San Nicolás, que finalmente incluso también en Pirineo. En otros casos, como sabéis, lleva las naranjas desde la Bercia hasta los Países Bajos, que es otro itinerario comercial también. El camino español. Aparte de felicitarme por la posición, había una referencia ahí a Subsalas, el puerto, hay alguna constancia de la ubicación, podría ser incluso Castillo de Gauzón, bueno, ¿hay alguna referencia con eso? ¿Es todo mera hipótesis? No sí, a ver, supuestamente es la identificación más aceptada, digamos, es en torno del puerto de Gijón. Pero igual que la otra referencia del puerto de Vejes, o sea, son nombres, o Malarrupis, como se menciona en el documento de los cruzados, no coinciden con ningún topónimo
actual, ¿no? Que podamos identificar claramente. Entonces es un debate también muy arduo que no sé si, no sé exactamente cómo está ahora. Mi igual Abelino tiene algún dato más sobre eso, pero se discutió mucho sobre eso. Entre Avilés y Gijón. Podría ser, pero tradicionalmente se ha identificado con el puerto de Gijón. Desde luego, Malabrupis no podría ser. Malabrupis precisamente lo que destaca es la existencia de una roca tremenda. Claro, sí. Y además como un... Sí. El propio Cabo de Torres. Sí, en sí. ese documento se habla de Massa, el monje sajón que va levantando crónica, el camino de las cruzadas, habla de los montes tremendos que hay en sí. llenos de una caza abundantísima y fauna, y si estamos en Gijón, si estamos en Santa Catalina, si hay un buen día de luces, hay un efecto de aproximación de la montaña y, por ejemplo, lleváramos... Sí, parece tal cual que sí, cierto. Muy probable que el de Malabrupis sea Gijón, sí. Muy bien. ¿Hay alguna intervención más? No. Que nos hemos visto libres de la música. Pues. De fondo, ahí. Pues yo ni me enteré. Y lo musical. Tuve que salir a negociar con él. Pero mira, no traje mi micrófono. Yo no toqué nada porque... No sé, yo no toqué nada. Sí, pero estaba así. Sí. Es que como está todo aquí montado, no me atreví a tocar nada. Las intervenciones, recordamos, el día 29 confirmaremos, de todas formas, que es el 29, o hay que hacer algún cambio más, la salida al Musacro, en los llanos a las 10 de la mañana, y el día 7 la mesa redonda. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Por mi dificultad por el menisco, ¿hay posibilidad de que hasta dónde puede llevar el coche lo más alto? Porque yo quería que el Musacro muchas veces, pero ahora ya es otra vez. Con coche particular no se puede subir. No se te queda. El coche hay que dejarlo en los llanos. De ahí algo que hablamos de un vehículo de apoyo. Bueno, eso podría ser. Podría ser.